Usted está entrando en el mundo de las tecnologías computacionales, donde hablaremos de diversos temas relacionados con este campo. Anímese a conocer más del cómo y el por qué sobre los avances tecnológicos de la computación. Bienvenidos a Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Pese a que en la actualidad el derecho de la propiedad intelectual goza de una amplia aceptación, históricamente no siempre fue reconocido como tal. Esto lo podemos comprobar en multitud de autores que se nutrieron de obras anteriores para crear las propias, que en algunos casos basados a considerarse como obras maestras, mientras las fuentes en las que bebieron han quedado en el olvido, como en el caso de Shakespeare o más recientemente en el de Walter Elias Disney y su factoría de ficción infantil. Aunque el origen de la propiedad de conocimiento se puede encontrar desde el siglo VII a.C., cuando los griegos otorgaron por medio de las patentes la protección por un año a las recetas de cocina. Sin embargo, fue a finales de la Edad Media e inicios del Renacimiento cuando aparecen las cartas patentes, que eran documentos oficiales mediante los cuales se conferían al inventor ciertos derechos, privilegios, grados o títulos. Además, la entrega de las cartas de patentes era pública. Concretamente, fue en Venecia en 1943 cuando se expidió la primera patente que muestra las características de una patente moderna para la protección de una invención. Este hecho se complementó con la Ley General de Patentes, aprobada en Venecia en 1474, la cual obligaba a que su titular registrara cualquier nuevo e ingenioso mecanismo no producido previamente dentro de Venecia, y se prohibía reproducirlo a cualquier otro que no fuera el inventor, a menos que hubiera por medio de regalías razonables. De esta manera, en dicha ley se establecieron tópicos como la utilidad social, la promoción de la actividad inventiva, el resarcimiento de los costos incurridos por el inventor y el derecho del inventor a gozar de los frutos de su capacidad inventiva. Los precedentes de la propiedad intelectual se remontan al siglo XVI, con la aparición de la imprenta en Europa. Algunos historiadores apuntan que se inventó en el siglo VI en el Oriente. En un principio se trataba de derechos de autor, sino que los derechos recaían sobre el impresor debido a la herencia de la tradición gremial, que consideraba un libro como cualquier otro producto. En este marco aparecieron las primeras patentes de autor que otorgaban derechos de impresión sobre su obra a quien el autor determinara, pero eran excepciones y se trataba de compensaciones a colaboradores o afines a los poderes públicos. Así es, Noemí. Todo esto dejaba a los autores en muy mala posición, y así durante el siglo XVII algunos estados intentaron regular la propiedad intelectual para fomentar sus incentivos, es decir, sus retribuciones, ya que apenas recibían ganancias generadas por sus obras debido al monopolio de las impresoras de esos tiempos. Estas tentativas no tuvieron demasiado éxito hasta 1710, que se promulgó en Inglaterra el Statute of Anne, que sentó las bases de la legislación sobre el derecho intelectual. Lo novedoso de este estatuto era que consideraba necesaria la compensación a los autores para que estos siguieran generando o creando obras, porque beneficiaban a la sociedad y porque establecía un monopolio temporal. El estatuto decía que 21 años para el autor, ejecutable desde 14 años siguientes a su redacción. En este tiempo iban a recibir ganancias el autor, con el fin de que gozara de los beneficios de su obra, pero esto finalmente, después de esto, pasaría a formar parte del patrimonio público. Obviamente esto provocó el rechazo de las impresoras, que venían amenazando sus privilegios y defendían los derechos que pues debían transferirse a los impresores o impresoras una vez editada la obra. Esta fórmula se extendió por el resto de Europa, con algunas modificaciones que apuntaban en dos direcciones diferentes. Por un lado, la vertiente que luego daría lugar al modelo anglosajón de copyright, que tienden a adquirir la propiedad intelectual a la propiedad física,
permitiendo la transmisión de los derechos derivados. Por el otro, el vertiente que heredó el modelo mediterráneo del derecho de autor, porque rechaza la comparación de la propiedad intelectual con la física y considera que el autor tiene ciertos derechos morales intransferibles. En el año de 1883 se celebró la Convención de París, que sentó las bases para los acuerdos internacionales de protección de la propiedad industrial, y en 1886 tuvo lugar la Convención de Berna, que se convirtió en el principio de la internacionalización del derecho de autor, ya que obligaba a los firmantes a reconocer los derechos de los autores de los demás países. Estos acuerdos propiciaron la constitución de la BIRPI, actualmente OMPI. Fue también esta época en la que aparecieron las sociedades de gestión de derechos de autor y las empresas tecnológicas consolidaron el sistema de patentes. Actualmente, el sistema de gestión de derechos intelectuales está inmerso en un periodo de cambio debido a la aparición y difusión del Internet, que ha transformado el negocio basado en el soporte físico en algo innecesario, dificultando la protección de estos derechos. Con el surgimiento del movimiento del software libre, principalmente en Internet, esto no ha hecho más que hacerse más que evidente. Ha habido iniciativas como la del Creative Commons que busca una solución a este problema, pero todavía falta camino por recorrer. De hecho, hay quienes ponen en entredicho el actual sistema de propiedad intelectual porque no responde a los desafíos del futuro y por eso podrían quedarle los días contados. Así lo aseguró el Reto Hitlergy, que es el director del Instituto Max Planck de la propiedad intelectual. Muy bien, ingeniero, ¿qué podría agregar acerca de este poco de historia que hemos dado? Hola, buenas tardes nuevamente. Pues bien, actualmente tiene relevancia el hecho de que, pues, vamos a decir, es de todos conocido de que hay algunas cosas medio extrañas. Por ejemplo, se acaba de publicar que ya hay una persona propietaria del Sol en España. También, por ejemplo, el nombre de Virgen de Guadalupe y la imagen de la Virgen de Guadalupe es propiedad de un chino, lo cual jurídicamente es cierto, pero prácticamente pues tiene sus disyuntivas. Pero a todo eso vamos que pues uno empieza a dudar de que, caray, entonces, ¿qué puedo proteger? ¿Qué no puedo proteger? ¿Cómo lo debo de hacer? Son algunas de las dudas que surgen frecuentemente cuando estamos nosotros hablando de propiedad intelectual o propiedad industrial, que son conceptos un poquito diferentes. Entonces, pues bueno, en parte pues la intención es de un programa como este es pues presentar algo de información que dé claridad a este tipo de cuestionamientos. Por ejemplo, vamos a decir, alguien elabora una danza. ¿Se puede patentar una danza? Pues bueno, más adelante vamos a hablar sobre las patentes, pero en realidad no. Lo que aplicaría en este caso sería el derecho de autor. El derecho de autor puede aplicar a una serie de cosas. Por ejemplo, el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor nos habla que cosas que se pueden proteger son obras literarias, libros, folletos y otros escritos, música con o sin letra, obras de teatro, danza, coreografías, pantomima, dibujos, obras pictóricas, esculturas, caricaturas e historietas, obras arquitectónicas, cine, programas de radio y televisión, programas de cómputo. Aquí, en relación a nuestro programa Infosistemas, pues es donde entraría, ¿no? De que en ocasiones un alumno dice, no, desarrollé un sistema y quiero patentarlo. Momento, no aplica directamente la patente, pero sí el derecho de autor. Otras cosas que se pueden patentar pues son fotografía, obras gráficas, obras de arte que incluyen lo que sería diseño gráfico y textil, y pues otro tipo de colecciones de obras de diferentes puntos, ¿no? Todo eso está amparado ante la Ley Federal de Derechos de Autor en su artículo 13. Hablaremos ahora sobre propiedad industrial. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual es un tipo de propiedad. Esto significa que su propietario o titular puede disponer de esta como le plazca y que ninguna otra persona física o jurídica podrá disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a limitaciones. Existen varios tipos de propiedad intelectual. Ingeniero,
¿Cuáles son las modalidades a través de las cuales se protege la propiedad industrial en México? Bien, básicamente son dos modalidades generales. Una es la de las invenciones. Dentro de las invenciones tendríamos precisamente lo que son las patentes, modelos de utilidad, el diseño industrial en forma de dibujos o modelos, los diagramas de trazo de circuitos integrados, por ejemplo, y los secretos industriales. Entonces, las invenciones en donde aplica lo que sería la creatividad de la persona es por un lado. Por otro lado, también aplica la creatividad, pero es lo que se llaman signos distintivos, es el otro grande grupo, en donde encontramos marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y también las famosas denominaciones de origen, que también son algunas de las figuras jurídicas que se pueden proteger en términos de propiedad industrial. Pero lo que a nosotros nos interesa es la propiedad industrial. La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención. Modelo es una patente de un modelo de utilidad, topografía de productos, semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios. Un diseño industrial, un signo distintivo, una marca o nombre comercial, entre otras cosas. Esto otorga dos tipos de derechos. En primer lugar, el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y en segundo lugar, el derecho a prohibir que un tercero lo haga. El derecho de prohibir es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia, también llamada regalía o royalty. Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima, y territoriales, pues solo tienen validez en territorio donde se han concedido. Otros límites del derecho de prohibir son el agotamiento del derecho, por el cual una vez comercializado con el permiso del titular o habiendo cobrado la indemnización no se puede impedir la posterior venta, el uso con fines experimentales y no comerciales, la entrada temporal en el país de un medio de locomoción matriculado en el extranjero. Ingeniero, ¿cuáles son los principales beneficios de la protección jurídica de la propiedad industrial? Bien, primeramente sí quisiera hacer la aclaración, bueno, más bien puntualizar de que una cosa es lo que es la propiedad industrial, la cual tiene una connotación de explotación comercial, algún beneficio económico, y otro es la propiedad intelectual, ¿sí? O sea, una cosa es lo industrial y otra cosa es lo intelectual. Entonces, bueno, ahora sí, en relación a la pregunta, pues, sobre la propiedad industrial, tendríamos que el principal beneficio es la justa razón de poder dar beneficio al creador de una determinada obra que pueda ser explotada comercialmente. Es decir, si nosotros aplicamos nuestra creatividad para mejorar un proceso, para generar un producto, pues es justo que nosotros podamos tener el beneficio de obtener esto, ¿no? Esto, pues obviamente, contrapone absolutamente el aspecto de la piratería que pues todo el mundo conocemos. Entonces, principalmente ese sería el beneficio, ¿no? Dar justicia al creador de la obra. Estás escuchando Infosistemas. No le cambies, en un momento regresamos.